le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás pues era ladrón. Hermanos, Jesús fue llevado ante Pilato, ¿verdad? Fue llevado ante Pilato. Primero fue llevado con Anás. Anás lo envió con Caifás. Caifás lo envió con Pilato. Y Pilato, al oír que era Galileo, lo manda con Herodes. Herodes posteriormente lo vuelve a mandar con Pilatos, hermano. Jesús, hermanos, ahorita vamos a ver unos pasajes como nuestro Señor Jesucristo tuvo dos encuentros, tuvo dos conversaciones con dos gobernadores. En el libro de Lucas, acompáñenme en Lucas, en el capítulo 23, hermanos, y veamos Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. ¿Todos estamos ahí, hermanos? Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén. Vean el versículo 8, hermanos. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. Fíjense, Herodes viendo a Jesús, ¿qué pasaba con Herodes? Se alegró mucho. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Dice el 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. ¿Sí ven, hermanos, cómo Herodes estaba feliz, estaba contento, porque había visto a Jesús y él deseaba, podríamos nosotros decir que él deseaba ver, y este desear ver a Jesús, pues realmente probablemente era sin fingimiento, era algo real, porque dice que estaba contento, estaba feliz de ver a Jesús. Pero ¿cuál era la intención de Herodes, hermano? Ahí lo dice. La intención era verle hacer una señal. Pero, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él conoce las intenciones del corazón. ¿Cuántos saben? La palabra de Dios dice que Él no se fiaba de ellos. Él no se fiaba de Él, porque Él conoce a todos los hombres y sabe lo que hay en el hombre. Y no hay necesidad de que nadie le dé testimonio de lo que hay en el hombre, porque Él sabe lo que hay en el interior del hombre. Dice que Herodes le preguntaba muchas cosas, pero Jesús no le respondía a ninguno. ¿No les da a pensar eso algo, hermanos? ¿Por qué Jesús no le respondía a ninguna de sus preguntas? Vean el 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él, fíjense, nada le respondía. Dice el versículo 10. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y al ver que Jesús no le respondía nada, vean, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes. Pero ya vieron, hermanos, cuál era la intención de Herodes, por qué se había puesto contento. Él nada más quería ver señales, quería verle hacer alguna señal. Aunque le preguntaba muchas cosas, dice la palabra de Dios que Jesús no le respondió nada. Entonces Herodes lo regresa con Pilatos. Acompáñenme a San Juan, hermanos. Entonces Herodes lo regresa con Pilatos, hermanos. Lo manda de nuevo con Pilatos. Y en el Evangelio de San Juan, el capítulo 18, versículo 33, vean. Entonces Pilato
volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Vean, hermanos, primero Jesús estuvo con Herodes. Aquí está ¿con quién? Con Pilatos. Y vean cómo Pilatos también le hace preguntas. En esta escena, hermanos, acabo ya lo leímos, en esta escena nos muestra cómo Jesús tiene un diálogo con Pilato. Vean, aquí van a entablar un diálogo Pilato y Jesús. Empieza un diálogo, hermanos, y en ese diálogo vamos a ver cómo surgen varias preguntas. Vemos a Jesús que cual sea la situación, miren, vemos a Jesús que cual sea la situación en que él se encontraba, no desaprovechaba, lo utilizaba para dar testimonio de la verdad. ¿Era apremiante el lugar en el que se encontraba? ¿Era apremiante? No. ¿Qué iban a hacer con él? Lo iban a crucificar. ¿Lo iban a sentenciar a qué? Lo iban a sentenciar a muerte, hermanos. ¿Era apremiante el lugar en el que se encontraba él? ¿Verdad que no? Pero vean que aún en esas circunstancias no desaprovechaba. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en el libro de Lucas, no lo busque, yo se lo leo, hermanos. Capítulo, si quiere anotarlo, capítulo 21, versículos 12 y 13. Pero antes de estas cosas os echarán mano y les perseguirán y entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes, ante gobernadores, dice, por causa de mi nombre. El versículo 13 dice, y esto les será ocasión para dar testimonio. Esa ocasión que estaba viviendo Jesucristo no le impidió dar testimonio de lo que es la verdad. Vean, no le impidió dar testimonio de lo que era la verdad. Vemos también, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, en el San Juan 18:20, Jesús respondió, él respondía, públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús enseñaba en todo lugar. Aprovechaba el tiempo ¿para qué? Para dar testimonio ¿de quién? De la verdad. Allí mismo, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 5:1, dice que le seguía mucha multitud. Sí, le seguía una multitud. Abriendo la boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. ¿Qué creen que les enseñaba? ¿La verdad o la mentira? La verdad. En el libro de Marcos, en el capítulo 1:22, también dice que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero vemos lo que Jesús enseñaba. Cualquier lugar y cualquier situación la utilizaba para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. En el libro de Lucas, en el capítulo 5:3, hermanos, si quieren acompañarme a ese, sí. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 3, vemos que nuestro Señor Jesucristo, cualquier situación, cualquier lugar, lo utilizaba, hermanos, así sea en las aldeas, ¿sí? Él hablaba públicamente ¿de qué? De la verdad. Capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba. ¿Qué hacía? Enseñaba desde la barca. ¿A quién? A la multitud. ¿Qué daba? Testimonio de la verdad, hermanos. ¿Sí? ¿De quién era él? Ahí en San Juan, el capítulo 8, versículo 1, hermanos, veamos cómo nuestro Señor Jesucristo no desaprovechaba ninguna de los lugares a donde Él iba para dar testimonio de lo que es la verdad, hermanos. San Juan capítulo 8, versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a Él y Él sentado, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Les enseñaba. Entonces, ¿qué enseñaba? Porque en este pasaje, hermanos, que estamos estudiando, surgen varias preguntas. Surgen muchísimas preguntas y nosotros vamos a ir viendo primeramente ahorita con la gracia y la misericordia de Dios.
vean las preguntas que Pilato le hace, diferentes a lo que vimos, de lo que preguntaba o de lo que esperaba Herodes. ¿Sí? Era diferente. Podemos ver dos cosas diferentes. Podemos ver las preguntas que él hacía y podemos ver a Herodes, cómo él menospreció a Jesús. Pero Pilatos no, hermanos. Pilatos le preguntaba, porque ahorita vamos a ver. En el versículo 33, allí en San Juan 18, 33, hermanos. ¿Sí? Pilatos le hace una pregunta. ¿Eres tú rey de los judíos? Le hace una pregunta. ¿Eres tú rey de los judíos? Y vean algo bien importante, hermanos. Ahí entonces, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llama a Jesús, comienza un diálogo y le hace una pregunta. ¿Tú eres rey de los judíos? ¿Herodes conocía a Jesús? No, pero quería conocerle. ¿Pilatos conocía a Jesús? No, porque él era romano. Pero le hace una gran pregunta. Le dice, ¿tú eres rey de los judíos? Vean cómo Jesús le responde con otra pregunta. Le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o porque lo has escuchado? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Lo preguntas por ti, que si yo soy rey de los judíos? Y Jesús le pregunta, bueno, ¿esta pregunta proviene de ti o porque alguien más te dijo que yo soy rey de los judíos? ¿Sí ven ¿sí van conmigo? ¿Sí vamos comprendiendo, hermanos? Vean el 34. Allí vemos algo. Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo? Pero realmente Herodes no sabía que Jesús era el rey de los judíos. Pilatos no sabía que Jesús era el rey de los judíos. Pero en el versículo 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso de tu pueblo en este caso? ¿Soy acaso yo judío? ¿O soy acaso de tu pueblo? Dice, mira, ve Jesús, ve, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado ¿a quién? A mí. Y le hace una pregunta, ¿qué has hecho? Pilato ya les había respondido ahí en San Juan 18, 30, en el 29. Entonces Pilato salió a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y ellos le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habíamos traído a ti. ¿Jesús era un malhechor? Claro que no, ¿verdad? Pero vean entonces en el 31, entonces Pilato, tomadle vosotros y júzguenle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido darle ¿qué? Muerte. Pero Pilatos no encontraba, fíjense, Pilatos no encontraba nada malo en él. ¿Quiénes lo querían entregar a muerte? Tu mismo pueblo. Le dice, ¿a poco yo soy de tu nación? Ellos mismos vienen para que yo te sentencie a muerte. ¿Acaso yo soy judío? Y le hace una pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué era lo único que hacía Jesús? Ahorita lo vamos a ver. ¿Dar testimonio de qué? De la verdad. Por eso era llevado ante qué? Ante reyes, ante gobernadores. Pero fíjense lo que dice en el versículo 36, hermanos. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En el versículo 37, hermanos, vemos algo bien importante. ¿Cómo van surgiendo más preguntas? Le dicen, luego, ¿eres tú rey? Le hace otra pregunta, Pilatos a Jesús. Luego, ¿eres tú rey? ¿Y qué respondió Jesús? Tú dices que yo soy rey. Y vean la respuesta que da Jesús. Yo para esto he nacido. Nació para ser rey, nació para dar testimonio a la verdad. Y es algo bien importante, hermanos. Vemos aquí como Pilato, hermanos, Pilato le pregunta, ¿eres tu rey? Aunque Pilato no menospreció a Jesús, sin embargo, no comprendía la misericordia de Dios que Jesús mismo le estaba enseñando. Él no comprendía en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, 45,
No lo busquen, yo se los leo, hermanos. Dice algo bien importante, dice, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿viene a quién? Viene a mí. ¿Viene a quién? Viene a mí. Entonces Pilato no comprendía que Jesús mismo lo estaba enseñando, le estaba diciendo quién era, le estaba enseñando la verdad. Jesús estaba dando testimonio de la verdad, hermanos. Allí mismo en este pasaje, en este versículo de San Juan 18:37, Jesús nació para ser rey. Claro, Él es rey de reyes y señor de señores. También dice que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Claro, Él nació para ser rey y vino para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Esta palabra de dar testimonio dice para ser testigo de lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? ¿Lo terrenal o lo celestial? Vino a dar testimonio de lo verdadero. Jesús, por medio de las escrituras, Él habla frecuentemente del testimonio que Él daba y da de la verdad confirmado por el Padre y por las escrituras. ¿Cómo podemos comprobarlo nosotros? Por medio de las escrituras. ¿Por medio de qué? De las escrituras. Porque Él daba testimonio. Y dice, el que es de la verdad, dice, oye, ¿qué dice? Oye mi voz. Y para poder escuchar la voz de Dios, ¿qué debo de hacer, hermanos? ¿La voy a escuchar allá afuera? ¿La voy a escuchar probablemente en un partido de fútbol? ¿Lo voy a escuchar en una discoteca? ¿Lo voy a escuchar? ¿En dónde lo voy a escuchar? Teniendo una comunicación o teniendo una comunión ¿con quién? Con el Padre. ¿Por medio de qué? De su palabra. Si ustedes se fijan, hermanos, en este pasaje, hermanos, acompáñenme a San Juan, el capítulo 3, por favor. San Juan 3, 11. Dice la palabra de Dios, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Fíjense algo bien importante. De cierto te digo, que lo que sabemos, ¿qué dice? Hablamos. Nosotros podemos hablar de lo que sabemos, pero si yo no aprendo de la verdad, si yo no escucho de la palabra de Dios, hermanos, ¿qué voy a saber? Cosas del mundo. ¿Cosas qué? Terrenales. Y vean lo que dice. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Esa es una verdad, hermanos. ¿Verdad que sí? De lo que yo sé, puedo hablar. Cada quien tenemos un oficio, ¿cierto o no es cierto? Yo puedo saber, sí, en este caso yo voy a hablar de lo que yo sé, ¿verdad que sí? Pero vean la siguiente parte. Dice, y lo que hemos visto, ¿qué dice? ¿Eso qué? Testificamos. Para ver yo las cosas de Dios, ¿qué debo de hacer? Oír su voz, estudiar la palabra, ¿y qué más? Tener una comunicación con Él. En el libro de los Salmos, en el capítulo 25, 14, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos les hará saber ¿qué? Pacto. A ellos le va a hacer saber ¿qué? El pacto, pero se necesita tener una comunicación, una comunión íntegra ¿con quién? Con el Señor. Porque si no tenemos una comunión con el Señor, entonces ¿de qué voy a hablar? Porque de lo que sé de eso voy a testificar, pero si yo he creído en el Señor, por eso de allí el título, hermanos, ¿sí? El que oye su voz, o el que oye su palabra, ¿sí? Comprueba y testifica que Jesús es la verdad. Pero si yo no tengo comunicación o si yo no tengo comunión con el Padre o en este caso con nuestro Señor Jesucristo, si no escucho su palabra, ¿de qué voy a hablar? Vean nuevamente, de cierto les digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y dice Jesús, y no reciben nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijere las qué? Las celestiales.
Si ustedes se fijan, hermanos, ahí acompáñenme en San Juan, capítulo 3, versículo 31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales, ¿qué dice? Habla. ¿Sí ven, hermanos? La misma palabra de Dios nos enseña, realmente la palabra de Dios dice que de la abundancia de nuestro corazón, ¿habla qué? Habla nuestra boca. Que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, si yo me lleno de la palabra, en este caso, ¿de qué voy a dar testimonio? ¿O de qué voy a ser testigo? Pero si no me lleno de la palabra, ¿de qué voy a ser testigo? De lo que practico. La palabra de Dios dice que un árbol, ¿sí? Que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Que un árbol malo no puede dar frutos, ¿qué? Y para, en este caso, dar frutos buenos, ¿qué debo de hacer? Nutrirme ¿de qué? De la palabra, de la savia, para ser testigo ¿de quién? En este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Porque a eso fue a lo que nos llamó el Señor, ¿sí? Si oímos su voz, ¿para qué la escuchamos? ¿Para quedarnos callados? ¿Sí? ¿O para testificar? Para testificar de lo que el Señor ha hecho por nosotros, a lo que vino. Porque Él vino a dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Y vean, hermanos, ¿sí? Acompáñenme nuevamente en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra dice, es terrenal, dice, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Vean lo que dice el 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Y lo que qué dice? Y lo que vio y oyó, esto testifica. Dice, y nadie recibe su testimonio. En este caso, ¿nadie recibe su testimonio? Claro, nosotros recibimos el testimonio de Dios, por eso somos ¿qué? ¿Testigos de quién? Cristo. Pero el que no lo quiere recibir, no lo recibe. Dice el 33, el que recibe ese testimonio, vean, vean, el que recibe su testimonio, ahí está, a ver. Entonces, si hay quien reciba su testimonio, sí, amén, digan, sí, amén, hermanos, porque los veo medios tensos, así como que dejemos que la palabra de Dios nos enseñe y verán, el que recibe su testimonio, ¿qué dice? Este da testimonio o atestigua que Dios es ¿qué? Verdadero. ¿Sí van conmigo, hermanos? ¿Cómo vamos a atestiguar que Dios es verdadero? ¿Recibiendo qué? Su testimonio. ¿Oyendo qué? Su palabra. Y vean lo que dice el 34, hermanos. Dice, porque el que Dios envió, vean, porque el que Dios envió, las palabras de quién habla. Entonces, ¿qué nos compete hacer nosotros? ¿Hablar qué? La palabra de Dios. Dice, las palabras de Dios hablan, dice, pues Dios nos da ¿qué? El Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, dice, y todas las cosas ha entregado en su mano. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ¿quién? De él. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para dar testimonio de la verdad? La palabra del Señor. ¿Llenarnos de qué? De la palabra. Porque de lo que sabemos, hablamos. Pero eso, ¿a quién le compete investigar? ¿A quién le compete, en este caso, indagar para poder dar testimonio de lo que es la verdad? A ver, digan, a mí. A mí, ¿verdad que sí? Porque si no, de lo que sé, de mi sabiduría es de lo que voy a hablar. ¿Sí van conmigo, hermanos? Ok. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo hablaba frecuentemente del testimonio que Él daba y da a la verdad, confirmada por el Padre y por las Escrituras. Acompáñenme allí en San Juan 5:30, hermanos.
vean cómo nuestro Señor Jesucristo dice algo bien importante. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Vean, vean lo que nos enseña. Dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quién, del que me envió. ¿La de quién? Vean esta parte donde dice, no puedo yo hacer nada por quién. Nosotros podríamos hacer algo, nosotros podríamos hacer algo por nosotros mismos, ¿verdad que no? Necesitaríamos la ayuda de quién, Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios. Porque vean lo que dice ahí mismo en San Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién. Sino lo que ve hacer a quién. ¿Y cómo vamos a ver los hechos de Jesús? ¿Por medio de qué? Escuchándolo. Y luego sigue diciendo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿cómo? Igualmente. Entonces, ¿ocupamos a quién? ¿Aprender de quién? Del Maestro. ¿Necesitamos aprender de quién? De Él, para poder ser testigos, ¿verdad? Tener esa comunión con el Señor o escuchar su palabra para que cuando nos pregunten a la verdad, imagínense que nos lleguen y nos pregunten y te digan, ¿qué es la verdad? Nada más les vamos a decir, Jesús es la verdad y ya. ¿Sería así? ¿Comprenderían? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Investigar. ¿Saturarme de qué? De la palabra. Para poder comprobar, ¿sí? Para hacer referencias de alguna manera, ¿cómo? Con lo que está escrito. Para dar testimonio de lo verdadero. ¿Sí van conmigo, hermanos? Vean el versículo 31, 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dice el versículo 33. Dice, vosotros enviaste mensajeros a Juan. Dice, y él dio testimonio ¿de quién? De la verdad. ¿Quién fue el que dio testimonio también de la verdad? Juan. ¿Sí van conmigo? Vean, no me quiero detener al cabo. ¿Sí conocen todos este pasaje, hermanos? ¿Sí lo conocemos todos? Bueno, qué bueno. Dice el 34, dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que ustedes o vosotros sean salvos. El 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarse por un tiempo en su luz. 36, mas yo tengo mayor, fíjense, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Fíjense, lo que está diciendo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál era el mayor testimonio? Allí da la respuesta. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha ¿qué? ¿Que el Padre qué dice? Las mismas obras dan testimonio de que el Padre lo ha ¿qué? Enviado. Acuérdense cuando Nicodemo, ¿recuerdan ese pasaje de Nicodemo en el capítulo 3, versículo 2, por ahí así? Se acerca, viene a Jesús de noche. Se le acerca y le dice, Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con quién. Él reconoció las obras que Jesús hacía. Y él podía comprobar que solamente Dios las podía hacer. Dice, no, es que nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie. Entonces, si ustedes se fijan, el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Vean, también el Padre que me envió ha dado testimonio de quién. ¿Y qué dice? Y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su qué. Su aspecto.
Dice algo bien importante aquí. También el Padre que me envió ha dado testimonio ¿de quién? De mí. ¿Cómo podríamos nosotros comprobar esto? ¿Por medio de quién? De las Escrituras. ¿Por medio de qué? De las Escrituras. Acompáñenme en el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 24. Como las mismas palabras de Dios, capítulo 24. Lucas 24. ¿Sí ven cómo nuestro Señor Jesucristo utilizaba cualquier lugar, cualquier circunstancia? Todo lo utilizaba el Señor, hermanos, todo lo utilizaba para dar testimonio de la verdad, para enseñar lo verdadero. Y siempre los llevaba a las Escrituras. Siempre lo llevaba a lo que está escrito. Capítulo 24 del versículo 13 en adelante, todos conocemos este contexto, hermanos. Les doy un breve contexto. Jesús ya había resucitado. Dice que iban dos en el camino y ellos iban platicando de las cosas que habían acontecido. Y Jesús se les acerca. Fíjense, Jesús se les acerca y dice, ¿de qué están platicando? Y ellos platicaban de lo que habían visto, ¿sí o no? Y testificaban de las cosas que habían sucedido en ese lugar. Ahí en el versículo 19, hermanos, 24, 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. ¿Y de todo qué? El pueblo. Pero vean algo bien importante. Me voy a tratar unos versículos al cabo. Yo sé que todos conocemos ¿sí conocen todos este pasaje, hermanos? Bueno, en el versículo 25 Jesús les dice algo, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer todo lo que ¿quién? De los profetas ¿qué? Han dicho. Sigue diciendo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y vean, en el versículo 27 dice, y comenzando, ¿desde dónde? Desde Moisés. ¿Y Moisés está en el libro de Apocalipsis? ¿O dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? ¿Sí ven, hermanos? Los lleva, hermanos, sí. ¿Los lleva a qué? A que indaguen, los lleva a que investiguen por sí solos. ¿Sí van conmigo, hermanos? Y sigue diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas, fíjense, les declaraba, ¿en dónde? En todas las escrituras, de lo que de él se hablaba, de lo que de él se decía. Porque toda la escritura habla de ¿quién? De Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice bien claramente, lo que les declaraba en todas las escrituras, lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Sí están viendo? ¿Sí alcanzamos a comprender y a ver cómo ya empieza a haber una comunión y una comunicación y unas pláticas? ¿Y a dónde los llevaba Jesús? A las escrituras. Al estar ellos leyendo, le dijeron a Jesús, en este caso la palabra de obligarse no era que le obligaran, sino que le rogaban a que se quedase con quién, con ellos. Muchas de las veces no le rogamos al Señor que se quede con nosotros. Y si queremos que se quede, hermanos, realmente vean lo que dice allí, en el 30.
Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué dice? Le fueron abiertos. ¿Ven cómo suceden cosas cuando estamos en la presencia del Señor? ¿Sí ven, hermanos? Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón? Dice, en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué? Las escrituras. Entonces, fíjense, al abrir las escrituras, al leer, sucede algo, ¿verdad que sí? ¿Sí sucede algo o no? Les comparto un texto, hermanos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, ¿sí? Capítulo 119, dice así, hermanos, ¿sí? 119, 130, bueno, desde el 29, 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra, ¿qué es lo que hace? Alumbra nuestro entendimiento. Al exponer la palabra, bueno, estoy leyendo, estoy exponiendo la palabra y su exposición me abre el entendimiento para que yo pueda comprender quién es Dios y así poder dar testimonio de lo que es la verdad también, hermano. ¿Sí va conmigo? ¿Sí va conmigo, hermano? Entonces, si nosotros vamos viendo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo por medio de las Escrituras, esto es para que veamos, regresemos a San Juan 5. 5:37, donde nos quedamos. Dice, y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su qué, su aspecto. Entonces, si yo no escucho la palabra de Dios, si yo no me nutro de la palabra de Dios, va a llegar el día que me pregunten, ¿qué es la verdad? Y de lo que yo me llene, de eso es de lo que voy a hablar. Pero si me lleno de la palabra de Dios, voy a testificar y voy a atestiguar que solamente Jesús es la verdad. Como lo dice en San Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de ¿quién? Solo de Cristo. Dice el versículo 38, dice, ni tienen su palabra morando en vosotros. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que les hacía falta? Tener la palabra de Dios morando ¿en dónde? En ellos. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Dice, porque a quien Él envió, ¿qué dice? Ustedes no creen. Dice en el libro de los Romanos que la palabra de Dios, sí, que la fe viene por el oír. Pero por el oír, ¿qué? La fe viene por el oír. Pero por el oír, la palabra de Dios. Por eso Jesús le está diciendo, ustedes no tienen la palabra de Él morando ¿en quién? En ustedes. Porque ustedes no creen al que Él envió. Dice el 39, vean. ¿Qué les dice? Escudriñar. Escudriñar, ¿qué dice? Las escrituras, porque a ustedes, a vosotros, les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Entonces, ¿qué debo de escudriñar? ¿O qué debo de buscar? ¿O qué debo de hacer para poder dar testimonio de quién? De la verdad. ¿Qué debo de escudriñar? Las escrituras. Porque las mismas escrituras son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Solamente Él es el único que tiene la verdad. ¿Sí va conmigo, hermano? Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Ven el 41. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibirás. Dice, ¿cómo pueden pues ustedes o cómo podéis vosotros creer
Si recibes gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Entonces, vamos viendo, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo nos va ayudando, ¿verdad? A que investiguemos por medio de las Escrituras para que cuando se nos pregunte también, a él le preguntaron, ¿verdad que sí? Pero Pilatos, ahorita vamos a ver, Pilatos no quiso investigar. Pilatos no quiso investigar qué era la verdad. Porque le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es la verdad? Y él mismo, Jesús, unos versículos anteriores, le dice, cuando le preguntó, ¿tú eres rey de los judíos? Jesús le dice, ¿eso lo preguntas por ti mismo o porque otros te dijeron? ¿A poco él preguntaba por sí que si él era judío? No, porque su mismo pueblo lo había entregado, porque decía que él era el rey de los judíos. Pero Pilatos nunca quiso comprobar si realmente él era el rey de los judíos. Y eso es lo que nos compete a nosotros, investigar como testigos de quién, de Jesucristo, para que cuando se nos pregunte qué es la verdad, podamos dar testimonios de lo que es la verdad. ¿Sí, hermano? Acompáñenme, regresemos a San Juan 18, 37, hermanos. Vemos como en este diálogo, hermanos, surgen muchas preguntas. Y el no investigar muchas de las veces, hermanos, el no investigar qué es la verdad, podemos quedarnos nosotros con esa duda de no poder comprobar por nosotros mismos qué es lo verdadero, qué es lo falso. En esta parte, cuando Pilato le pregunta en el versículo 38, Pilato le pregunta a Jesús, le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. ¿A quién salió? Fíjense, salió otra vez a los judíos. Y ven lo que le dice, yo no hallo en él ningún delito. Dice, yo no encuentro en él ningún delito. Pilato sale con el pueblo, hermanos. Vean, Pilato sale con el pueblo judío. Y vean lo que les dice en el versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Fíjense, algo bien importante aquí, hermanos. Aunque la Biblia no lo narra, ahorita primeramente Dios me dé la facultad de cómo transmitirles, hermanos, lo que Pilato veía del pueblo judío. Pilato sale al pueblo y les dice, ustedes tienen una costumbre. ¿Qué le estaban enseñando? ¿El pueblo qué le estaba enseñando a Pilatos? Costumbres. Ustedes tienen una costumbre. Dice, él sabía cuál era la costumbre que ellos tenían. Él sabía cuál era la costumbre que ellos tenían. Y vean, ¿cuál era la costumbre de ellos? Vean y verán, hermanos, ¿sí? En este versículo, en el 39, dice, pero ustedes tienen la costumbre. ¿La costumbre era de Pilatos o del pueblo judío? ¿Verdad que sí es entendible? Dice, ustedes tienen esta costumbre que yo les suelte uno en la Pascua. ¿Quién celebraba la Pascua? ¿El pueblo judío o el Imperio Romano? ¿Quién lo celebraba? Entonces, ¿qué le estaban enseñando a Pilatos? Y no la verdad. ¿Sí va conmigo, hermanos? Y no la verdad. Por eso es importante que nosotros como testigos nos llenemos de lo que es la palabra de Dios. Ahorita vamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo nos fue llevando por medio de las Escrituras para que por nosotros mismos comprobemos,
por nosotros mismos tengamos esa comunión con el Padre para que podamos dar testimonio de lo que es la verdad. Porque Pilatos aquí le dice, ustedes tienen la costumbre. ¿Cuál era la costumbre? De que fuera soltado uno, ¿en quién? En la Pascua. Todos saben lo que es la Pascua, ¿verdad? La Pascua fue instituida con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas. Con eso eso es lo que significa la Pascua. ¿Sí, hermanos? La liberación. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo, Dios, Jehová de los ejércitos, liberó a su pueblo de la esclavitud. Eso es a lo que vino Jesús. A liberarnos de la esclavitud, pero del pecado, hermanos. De las costumbres, de la religiosidad. Pero el pueblo estaba acostumbrado ¿a qué? A enseñar ¿qué? Costumbres nada más. Y se les había olvidado que realmente es la verdad, porque la Pascua es la verdad. Y a ellos se les había olvidado y ya lo hacían nada más como por tradición. En el libro de Isaías, hermanos, acompáñenme a Isaías, en el capítulo 1, hermanos, cómo ellos ya lo hacían, ya lo hacían como costumbre nada más. Isaías capítulo 1, perdón, hermanos. ¿Estamos ahí? Vean cómo dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escucha la ley de quién, de nuestro Dios. ¿Qué le dice? Y escucha la voz de quién, de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, dice el 11, dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de qué, de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero más sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vean lo que dice el 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienes a presentarse delante de mí para hollar mis atos, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y el día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad. ¿Vuestras fiestas qué? Era realmente para lo que, vean, Pilato les está diciendo, ¿quieren que suelte a uno? Porque esa costumbre es de ustedes. Pero ese era el propósito de la Pascua, hermanos. No, ¿verdad que no? No era el propósito. Pero a ellos se les había olvidado ¿qué? Practicar, escuchar la voz de quién? De Dios. Por eso vean la amonestación que le da al pueblo cuando dice príncipe de Sodoma. Oigan, ¿qué dice? La palabra. Porque ya todo lo hacían nada más ¿por qué? Por costumbre. Y no porque tuvieran la palabra de Dios morando dentro de ellos. O porque sintieran que realmente Dios había bajado del cielo a nuestro Señor Jesucristo para liberar a su pueblo. Es cierto que ellos esperaban al libertador, pero ellos no creían en él. Porque Jesús les hablaba y les anunciaba un reino celestial, no uno terrenal como el que ellos estaban acostumbrados. Aunque se regían por la palabra de Dios, pero hermanos, no indagaban. ¿Sí va conmigo, hermano? Entonces, si ustedes se fijan, hermanos, para ellos ya era una costumbre. Hermanos, eso enseñaban costumbres. Acompáñenme de nuevo a San Juan 18, hermanos. Ellos era lo que enseñaban costumbres. Aunque la Biblia no dice, pero nos da, aunque la Biblia no dice que eso es lo que enseñaban, pero nos da a entender con este pasaje cómo le enseñaban costumbres a Pilato. Aunque la Biblia no nos da a entender este pasaje de alguna forma lo podemos ver de esa manera, hermanos, como este pasaje que es realmente lo que ellos practicaban. ¿Qué era lo que practicaban nada más? Costumbres. Costumbres. Lo podemos ver.
El contraste sería esto, hermanos, no así el que oye, no así el que oye la voz de Dios, no así el que oye y el que recibe su palabra. Jesús, el que recibe la palabra de Jesús, el que cree, él es el que atestigua que Jesús es verdadero y que Jesús es la verdad. Acompáñenme a segunda de Pedro, hermanos, en segunda de Pedro capítulo 1, porque si nosotros vemos, hermanos, el que cree, hermanos, ¿de qué va a dar testimonio? ¿O de qué va a atestiguar? De lo que aprendió, de lo que oyó y de lo que aprendió de quién, en este caso del maestro. Si usted me acompaña en primera de Pedro, hermanos, posteriormente, el apóstol Pedro, hermanos, vean cómo lo habla, cómo anuncia. 1:16, segunda de Pedro 1:16, dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, ¿qué dice? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué dice? Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la santífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice, y nosotros oímos, ¿qué dice? Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos, ¿con quién? Con Jesús, en el Monte Santo. Vean, hermanos, lo que está diciendo Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada ¿desde dónde? Desde el cielo. Dice, cuando estábamos ¿con quién? Con Él. ¿Con quién estaban? Con Jesús. ¿Cómo podemos comprobar esto, hermanos? Si me preguntaras, yo te llevaría, hermanos, mira, acompáñame a Mateo, en el capítulo, ¿o si recuerdan ese pasaje cuando Jesús se transfiguró, hermanos? ¿Sí recuerdan ese pasaje cuando estaban en el monte y que Jesús se transfiguró? Que sus vestiduras estaban resplandecientes blancas y que vino una voz del cielo y que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oír. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Para avanzar un poquito más rápido, para no tardarnos. Yo sé que son bien estudiosos ustedes, hermanos. Yo sé que todos conocen ese pasaje. Qué bueno, hermanos, ¿sí? Para que vean. Y vean lo que dice Pedro allí. Tenemos también la palabra que dice profética. La palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos como a una antorcha que alumbra, ¿qué dice? En lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿En dónde? En vuestros corazones. ¿Sí va conmigo, hermanos? Y ve lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí está viendo, hermanos, cómo el apóstol Pedro, hermanos, en el versículo 9 dice que tenemos también, ¿la qué? La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar como atentos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos también ¿qué? Testigos. Este Pedro había sido un testigo presencial ¿de quién? De Jesucristo. A lo mejor decimos, no, yo no soy un testigo presencial, pero no estuve. No, pero sí tuvimos comunión con el Señor por medio de su palabra y podemos ser testigos de Él por medio de su palabra para declarar que Jesús es la verdad, hermanos. ¿Sí? Porque vean, dice en el versículo, en el capítulo 2, dice, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino, fíjense, por causa de los cuales el camino de qué? De la verdad será blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación
no se tarda y su perdición, ¿qué dice? No se duerme. Porque el pueblo judío se había desviado ¿de qué? De la verdad. Ya no practicaba la qué? La verdad. Lo hacía como qué? Como costumbre. Porque ya no oía la voz de quién? Del Señor. Y si no oía la voz del Señor, ya no era testigo del Señor. Pero no así en el cristiano. Por eso dice Pedro que hacemos bien al estar atentos ¿a qué? A la palabra profética más segura que tenemos. ¿Cuál es la palabra profética más segura que tenemos? La palabra de Dios. Hermanos, veamos, hermanos, cómo de alguna manera vemos cómo nuestro Señor Jesucristo utilizaba cualquier circunstancia, cualquier lugar o cualquier momento, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. Acompáñenme en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, 20. Aquí vamos a ver, hermanos, un pasaje, Hechos 16, 20. ¿Está ahí, hermano? Este pasaje habla de Pablo y de Silas. Ellos iban predicando la palabra de Dios, hermanos. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues, dicen ellos, pues somos romanos. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a los guardas con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero vean el 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué dice? Lo oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos se abrieron de todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para qué? ¿Qué creen que hizo Pablo? Dar testimonio de la verdad. Y ven en la situación que se encontraba. ¿En qué circunstancias se encontraba? Estaba preso. Estaba en la cárcel. Este versículo que les decía yo, ¿verdad? Dice, cuando sean llevados ante gobernadores y reyes, los entregarán en cárceles. Dice, no se les olvide que esto les va a servir para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. ¿Y de quién iban a dar testimonio? Aquí ellos, si se fijan, ¿qué hacían ellos? Yo no veo que ellos estaban diciendo, sáquenme de aquí. Más bien yo leí que ellos a medianoche estaban orando. Estaban cantando, cantaban cánticos, cantaban himnos y oraban. Pero, ¿quién es el que tenía cuidado de ellos? Señor. Y esta circunstancia, ellos la utilizaron, miren, no la utilizaron para dar testimonio de ellos, ni para decir que ellos eran inocentes. Al contrario, acompáñenme, vean allí en el versículo 30, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo de hacer? Fíjense, el carcelero le hace una pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Imagínense que nos pregunten,
¿Qué debo de hacer para hacer? Porque surgen, en el diálogo de Jesús con Pilato, surgieron muchas preguntas. Cuando tú entablas un diálogo con alguna persona y tú le estás compartiendo de la verdad, te van a preguntar. Aquí vemos cómo este carcelero le pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vean, y le hablaron, vean, ¿y qué hicieron? Se pusieron a platicar de otras cosas. Dice, y le hablaron. ¿La palabra de quién? Del Señor. ¿A quién? A él. ¿Y a quién más? Y a todos los que estaban en ¿dónde? Su casa. ¿Para qué les sirvió? Muchas de las veces no comprendemos cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos allá? ¿Por qué estamos allá? Pero sí debemos de entender esto. Que cualquier lugar donde estemos, lo utilicemos para dar testimonio. Así como nuestro Señor Jesucristo. Pero él no le importaba en la circunstancia, en el lugar que él estaba. Vemos a Pablo y a Silas, ellos también hicieron ¿qué? Lo propio. Entonces, no así nosotros, ¿verdad? Porque también fuimos llamados a ser testigos de Dios, para dar testimonio de quién? De la verdad, o sea, de Él. ¿Sí va conmigo, hermano? Entonces, si usted se fija, hermanos, hay algo bien importante, hermanos. Acompáñenme a San Juan en el capítulo 4, hermanos. Cuatro 43. Vamos a ver a mí me gusta mucho este pasaje, hermano. Bueno, todos, ¿verdad? Muchos. Me gusta un pasaje también que está muy hermoso. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, dice que Jesús fue a la ciudad de Gadara, que salió un endemoniado, ¿verdad? Y este endemoniado tuvo el encuentro con Jesucristo. Dios lo limpia, lo restaura. Dicen que ya posteriormente los del pueblo ya lo ven sentado en su cabal juicio. Y Jesús ya se iba. Pero Jesús le dice algo bien importante. No, dice. Dice, ve a tu casa y ve, cuéntales cuán misericordioso ha sido Dios contigo. Dice que él se fue predicando desde Galilea y en Decápolis. ¿Qué creen que les testificaba? Que Jesús es la verdad. Ese está en el pasaje, en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Pero vean esta parte, hermanos, cómo nosotros mismos podemos comprobar el poder, en este caso, lo que Dios habla en nuestras vidas. Es necesario creer a lo que su palabra de Dios nos dice para que también nosotros podamos dar testimonio de lo que es la verdad. Para que cuando se nos pregunte, sepamos decir qué es la verdad. Vean este pasaje en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, 43. Vean, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Quién? Jesús. Porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Fíjense, los galileos le recibieron. Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y vean algo bien importante allí, dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vean lo que hace este oficial. Dice, ¿vino a quién? Vino a él. Vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Vean esta escena, hermanos. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, dice, ¿no vas a creer?
El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Vean, ve. Solamente dijo ¿qué? La palabra. Ve, tu hijo vive. Dice, ¿y el hombre qué hizo? ¿Creyó a qué? Creyó a la palabra. Vean, hermanos, Pero él no se quedó allí. Él creyó a la palabra de Jesús, pero él mismo también lo comprueba. Más adelante vamos a ver cómo él mismo comprueba. Eso es lo que debemos de hacer nosotros también por nosotros mismos, comprobar, para poder dar testimonio de que Jesús es la verdad. Pero es importante de creer. Y dice allí, hermanos, en el 50, y le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vean, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las noticias, las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces, vean, aquí es donde entra él, empieza a indagar, empieza a comprobar por sí mismo y empieza a preguntar. Entonces preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? ¿Quién sabía la hora? El oficial. ¿Cierto o no es cierto? ¿Los siervos sabían la hora? Ellos sabían a qué horas había empezado a estar mejor. Pero el oficial sabía la hora en que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y él empieza a indagar y a preguntar. Vean, le dice: a ver. Entonces les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Si ven cómo él por sí mismo quiso comprobar cuando Jesús le dijo, porque vean allí más adelante, ellos le respondieron: ayer a las 7. Ayer a las 7 le dejó la ¿qué? La fiebre. El 53, versículo 53. El padre, vean, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, ¿qué dice? Tu hijo vive. Entonces, ¿cómo podemos entender cuando Dios nos diga: tienes vida eterna? Si no vamos a Jesús, no le pedimos. Cuando vamos a Jesús, venimos a Él y Él nos da de sus promesas, hermanos. Él nos da de su palabra y vemos que su palabra se cumple. Porque se cumplió su palabra, ¿sí o no? Le dijo: tu hijo vive. Y este padre de familia, él lo comprobó por sí mismo. Y vean lo que dice él en el 53. Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y vean lo que sucedió. Y creyó él con toda su casa. Dice, creyó él con toda su casa. ¿Toda su familia estaba con Jesús o nada más el oficial? Yo digo que nada más el oficial. Pero el oficial, imagínense, fui con Jesús. Le rogué, le dije que descendiera a la casa para que sanara a mi hijo. Pero él nada más me dio su palabra, ¿sí o no? Él nada más me dio su palabra. Pero yo creí a él. Entonces, ¿qué creen que estuvo haciendo este oficial? Atestiguando que Jesús es la verdad. ¿Sí me comprendió, hermano? Para que vean. Entonces, ¿a quién le compete comprobar? A nosotros mismos. ¿Sí, hermanos? Entonces, si ustedes se fijan, dice el 54, perdón, el 53, al finalizar dice: y creyó él, ¿con quién más? Con toda su familia. Entonces, este oficial dio testimonio de lo que Jesús le había dicho. Olvídense de lo que hizo, de lo que le dijo. Porque él primero había creído ¿a qué? A la palabra. Hay otro acontecimiento, hermanos, allí mismo en San Juan 4, si usted se fija. En San Juan 4, 39. Dice la palabra de Dios, dice, y muchos, ¿sí conocen todos este contexto, hermanos?
a ir un poquito más rápido, ya estoy por terminar de todas maneras. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por la palabra de quién? De la mujer. ¿Por la palabra de quién? De la mujer. ¿Qué hacía esta mujer? Ella daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Dice, y creyeron muchos más. ¿Por quién? Por la palabra de él. ¿Sí ven? Y creyeron más. ¿Pero quién daba testimonio de lo que Jesús había hecho en ella? La mujer. Pero dice, y creyeron muchos más por la palabra de quién? De él. Entonces, ¿qué es lo que va a convencer? Palabra. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿debo de llenarme de qué? De la palabra para dar testimonio de la verdad, para que ellos vengan a la palabra. Y la palabra, ¿sí? Los va a hacer creer. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Pero por el oír qué? La palabra de Dios. ¿Sí entendieron, hermanos? Entonces, ese es lo importante, hermanos. De llenarme de las escrituras para yo poder atestiguar, testificar que Jesús es la verdad. ¿Sí, hermanos? En el Evangelio, sí, ahí en San Juan, hermanos, acompáñenme en San Juan 15, esto terminamos, 15:26. Dice, bueno, les leo desde el 23, hermanos. El que me aborrece, dice, a mí también, a mi Padre aborrece. Dice, si yo no hubiese Jesús, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, ¿sí? No tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, dice, a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, me aborrecieron. Vean el 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio. ¿Qué dice? Dará testimonio acerca de quién? Jesús. Vean lo que dice el siguiente versículo, el 27, dice, y ustedes, ¿cómo dice? Y ustedes y vosotros daréis testimonio también. Dice, y ustedes también van a dar testimonio, ¿sí? Porque habéis estado con quién? Conmigo, ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde cuando comenzó el ministerio, ellos estuvieron con Jesús. Y luego sigue diciendo, estas cosas les he hablado para que no tengan ¿qué? Tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y harán esto? ¿Por qué van a hacer esto? Vean, vean cómo concluye esto, hermanos. En este versículo, en el versículo 3, lo que el pueblo de Dios, en este caso el pueblo judío, hacía con Jesús. ¿Por qué hacían esto con Jesús? Vean lo que dice aquí. Y harán esto, ¿por qué? Porque no conocen al Padre y a quién más y a mí. Entonces, si ellos hubieran conocido a Jesús, hubieran creído en él, ¿verdad que no lo hubieran crucificado? ¿Por qué lo hacían? No lo conocían. Según ellos ellos tenían la palabra, pero la usaban como costumbre. Porque Jesús les replicó y le dijo, la palabra, no, ustedes no tienen amor de Dios en ustedes, ni la palabra morando en ustedes. Y en este versículo nos hace ver cómo nuestro Señor Jesucristo, por qué hacían esas cosas.
¿Por qué? Porque no lo conocían, no conocían ni siquiera al Padre y tampoco a Jesús. Por eso lo entregaban a sentencia de ¿qué? De muerte. Dice el 4, mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, dice, se acuerden de que ya que se los había dicho. Dice, esto no se los dije al principio, no se los dije en un comienzo. Dice, porque yo estoy, ¿con quién? O estaba con usted, porque yo estaba con quién? Con ustedes. Pero ya nuestro Señor Jesucristo lo estaba advirtiendo, lo estaba enseñando. Por eso Pablo y Silas, ¿de quién creen que lo aprendió? ¿O de dónde lo aprendió? ¿De lo que está qué? Escrito. Entonces es importante que nos llenemos de la palabra de Dios para así nosotros también poder, ¿verdad? Aprender y poder dar testimonio de lo que es verdadero. Para que podamos hablar y testificar que Jesús es la verdad. Pero es necesario oír su voz. ¿Sí, hermanos? Pónganse de pie.